me siento más protegida, más segura de vivir y de ser parte de esta sociedad, ¿no? Entender que él fue intendente mientras los hechos ocurrían, eso me generó a mí vivir, toda mi vida viví sintiendo esa sensación de desprotección y Claro. de mucha inseguridad en todo lo que yo tenía que desarrollarme personalmente y también en la sociedad. Antes de que yo haga la denuncia, yo llamé a Derechos Humanos para preguntar, que ellos me asesoren de qué manera yo podía hacer para seguir trabajando, cumpliendo mi función de trabajadora de prensa, siendo que él era presidente del consejo. Claro. Cuando las chicas comienzan a preguntarme por qué yo quería hacer la denuncia, obviamente yo tenía que contar por qué yo quería denunciar a este señor. Y comienzo a hacer el relato y bueno, terminó siendo una denuncia formal, primero en Derechos Humanos, después tuve que hacerlo en la Fiscalía, tuve que hacer los diferentes pasos, ¿no? Pero para que tengan una idea de cuánto yo lo había de alguna manera naturalizado. Bueno, esto es lo que me pasa a mí, yo voy a ver de qué manera puedo hacer para poder trabajar, al menos trabajar. Hoy en día me doy cuenta que fea, que triste que era mi vida, o sea, vivir completamente pendiente de cuánto él quería que yo hiciera y hasta dónde él quería que yo llegara, y si no, bueno, yo no tenía el derecho de continuar con mi vida, ¿no? Con mi vida laboral. Y entonces es una situación horrible en la que tuve que atravesar y eso fue. Pero muchos años antes yo ya había comenzado a hacer terapia, yo ya estaba trabajando en un trabajo estable, o sea que creo que el todo, ¿no? Que hacer esos pasos tan pequeños nos van llevando a hacer el clic para animarnos a hacer una denuncia de con esa magnitud, ¿no? Él es radical, ¿no? Él pertenecía a la UCR, fue intendente por la UCR, y mi papá un militante de la UCR también, una persona, nosotros vivíamos en el campo, nos criamos, varias de las reuniones se hacían ahí, o algunas otras reuniones se hacían en otro lado, nosotros íbamos, ellos eran muy amigos, él era una persona llegada, estaba siempre con mi familia, entonces comenzaron a ocurrir los hechos y fueron así. Nunca hubo un comienzo, sino que bueno, los profesionales que estuvieron y que declararon en estos días utilizaron la palabra etapa preparatoria del abuso, donde uno va perdiendo la conciencia de que esto es un abuso sexual. También destacar que en esa época, ¿quién hablaba de lo que es abuso sexual? Claro, ¿Quién capacitaba? En la escuela no teníamos, no había ESI en la escuela, nadie hablaba de estos temas. Eso era vergonzoso plantearle a la madre o a alguna amiga algo, era vergonzoso porque lo primero que te decían era, bueno, habrás hecho algo, ponete otra ropa, comportate de otra manera. Claro. Y bueno, uno va tomando como de alguna manera se va acomodando a la situación. 3 psicólogas, una asistente social, esas fueron las pruebas que yo presenté. Esos fueron por todos esos y un psicólogo. Esas fueron las personas que declararon. Yo desde que tengo uso de razón venía sufriendo diferentes tipos de episodios, crisis en mi vida o un intento de suicidio, y esto me había llevado a consultar con un psicólogo en su momento, hace muchos años ya, y desde ahí comencé terapia. Y bueno, estuve en algún momento, tomé medicación y todo, pero bueno, yo no me animaba a hacer la denuncia y estas fueron mis pruebas, o sea, porque otra cosa no tenía. Si en algún momento se me cruzó por la cabeza decirlo, yo misma me decía, ¿cómo vas a decir eso? O sea, es vergonzoso, ¿quién te va a creer? ¿Cómo vas a hablar de él? Mira lo que es él, mira lo que sos vos. Cuando ya conocimos que se había elevado a juicio y sabíamos que podía existir una condena, nunca tuve una expectativa respecto a la cantidad de años que le iban a dar. ¿Por qué?
porque ¿cuántos años deberían darle a él para que yo puedan superar los años que yo viví de tortura y de sufrimiento? Claro. Lo mío fueron 23 años y tal vez un poco más, y a él imposible, no, yo creía no le van a dar 23, 25 o 26 años, ¿no? Que eso era como imposible, yo lo pensaba así. Pero sí, la condena me hace sentir segura porque alguien me creyó, porque todo un equipo, la justicia, todo lo que yo atravesé, todos me creyeron. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.